Bueno, pasamos de la clínica al screening de laboratorio. ¿Qué laboratorio nosotros vamos a pedir para evaluar un paciente que está con un sangrado? En primer lugar, bueno, un hemograma con un recuento de plaquetas, un tiempo de protrombina y un APTT o KPTT. Eso básicamente lo podemos hacer en todos lados. Y un poco más adelante, en un segundo paso, solemos pedir un tiempo de sangría y un tiempo de trombina, dependiendo un poco qué característica de paciente tenemos. Cuando hablamos del recuento del hemograma y el recuento de plaquetas, un poco acá yo me focalizo hacia el recuento plaquetario, pero en realidad uno tiene que evaluar el hemograma en forma completa e íntegra. No es lo mismo un paciente que viene solamente con un recuento plaquetario bajo, con glóbulos blancos y glóbulos rojos normales, que un paciente que viene con una trombopenia, con anemia y leucopenia, o anemia y leucocitosis. Entonces ya en la primera vista del hemograma, uno puede tener un panorama bastante importante de lo que está pasando, sobre todo un paciente que sospechamos que puede tener problemas con el recuento plaquetario, por la clínica que tiene, como dijimos. Cuando uno tiene un hemograma con plaquetas que salen fuera del recuento normal, uno siempre le pide al bioquímico que por favor mire un frotis de sangre periférica hecho de punción digital o de punta de aguja. ¿Por qué? Primero porque los contadores hematológicos automáticos, cuando se salen del recuento plaquetario normal, a veces tienen algún grado de variación con el recuento real, o sea, son muy buenos cuando se mantienen en plaquetas en valores normales. Cuando salimos un poco hay que ir a ver, y aparte porque puede haber algún artificio como la agregación plaquetaria provocada por EDTA, que a veces pasa, cuando se pone la sangre en el tubo conecta se produce una agregación plaquetaria, y eso hace que el contador cuente menos plaquetas de las que realmente hay. Entonces es muy importante tener un frotis hecho de punta de aguja, o sea, antes de poner la sangre en el tubo, o de una punción digital. Bueno, vamos a ver cuáles son las causas de trombopenia, ¿no? ¿Por qué tenemos plaquetas bajas? La vamos a dividir en tres grandes grupos. Esplenomegalia, trombopenia dilucional por disminución de la producción o por aumento de la destrucción. La esplenomegalia causa trombopenia por aumento del secuestro plaquetario en el vaso, que es un gran filtro. Acá hay un cuadro que muestra la cantidad de patologías que pueden provocar trombopenia, que realmente son muchísimas, y uno tiene que empezar, si no está claro, tiene que empezar a ver realmente cuál es el problema que puede estar provocando la trombopenia, y después hay algunas también que producen no trombopenia, sino descenso disminución de la funcionalidad plaquetaria. Cuando hablamos de disminución de la producción de plaquetas, ¿sí? Ya pasamos la esplenomegalia, vamos a disminución de la producción de plaquetas. La producción puede verse disminuida por una anemia plásica o aplasia medular, en el cual no solamente hay una disminución del número de plaquetas, sino de todas las tres series hemopoyéticas, la infiltración de la médula ósea, ya sea por una leucemia o por una metástasis de un tumor sólido. Nosotros a la metástasis de tumor sólido le llamamos mieloptisis, y es un cuadro típicamente que se llama anemia leucoeritroblástica, con leucocitosis, anemia, trombopenia y eritroblastos circulantes. Eso nos orienta a nosotros a que hay un tumor que ha invadido la médula ósea. Los tumores más frecuentes que invaden médula ósea y que producen esto son mama, estómago, pulmón y próstata. El diagnóstico se hace por una biopsia de médula ósea. Los pacientes que han recibido radioterapia, sobre todo si han recibido radioterapia en campos extensos, sobre todo sobre la pelvis, pueden tener un descenso del recuento plaquetario. Las infecciones, sobre todo las infecciones virales, momentáneamente pueden dar un descenso plaquetario. Eso se ve típicamente en los chicos, las púrpuras de los chicos que resuelven espontáneamente. Los medicamentos, las quimioterapias, hay algunas drogas quimioterapias que producen más trombopenia que otras. Y la mielofibrosis. La mielofibrosis tiene un doble componente, una por disminución plaquetaria, y tiene un componente también disminución de la proliferación plaquetaria,
y tienen un componente por el hiperesplenismo. Casi todos los pacientes con mielofibrosis tienen un esplenomegalia. Y la trombopoiesis inefectiva nosotros la vemos fundamentalmente en la anemia megaloblástica y en la mielodisplasia. Cuando uno va y mira una médula ósea de un paciente con anemia megaloblástica y la mielodisplasia, son células ricas, con elementos de las tres ciles hemopoyéticas en general, pero en la anemia megaloblástica no maduran por falta de vitamina B12 y de ácido fólico, y en la mielodisplasia por el trastorno de maduración que tienen los pacientes con mielodisplasia. O sea, en la mielodisplasia uno ve megacariocitos chiquititos, que llamamos micromegacariocitos. Entonces ahí tenemos que se fabrican, hay megacariocitos, pero es inefectiva esa fabricación. Aumento de la destrucción plaquetaria. El aumento de la destrucción plaquetaria de causa no inmune tenemos cuando hay consumo de las plaquetas y a veces también de los factores de coagulación, muchas veces por activación plaquetaria. La coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico y en las vasculitis. En las causas, la de aumento de la destrucción plaquetaria de causa inmune, tenemos las que son inducidas por drogas, ¿sí? En este caso la trombopenia inducida por heparina, un cuadro bastante, no muy frecuente, pero no tan raro tampoco de ver, y un cuadro nuevo que es la trombopenia trombótica inmune inducida por vacuna, el VIT, que está relacionado con la vacuna COVID-19 de AstraZeneca y de Johnson, que después vamos a hablar un poquito de esto. La causa isoinmune, que es la trombopenia neonatal, el bebé que nace de una mamá con una púrpura autoinmune y cuyos anticuerpos atraviesan la barrera placentaria, el chico nace con plaquetas bajas, en general suele ser un cuadro que en 7 a 14 días resuelve sin ningún tratamiento. Y después tenemos la púrpura autoinmune, típicamente la PTI, la púrpura trombocitopénica, que llamamos idiopática o autoinmune, y la que está asociada a la enfermedad por HIV, que en ese caso vendría a ser una púrpura autoinmune secundaria. Aquí tenemos desórdenes de la función plaquetaria, ¿sí? O sea, tenemos un paciente con clínica de sangrado por trastorno plaquetario, pero con un número de plaquetas normal. Bueno, en ese caso está comprometida la funcionalidad de la plaqueta, y eso puede ser hereditario, como la trombostenia de Glassman, el síndrome de Bernard-Soulier, la enfermedad de von Willebrand también puede provocar esto, y fenómenos adquiridos, como habíamos dicho, la ingesta de aspirina, el paciente con insuficiencia renal, y los síndromes mieloproliferativos. En los síndromes mieloproliferativos, lo que pasa es que hay un aumento del recuento plaquetario, y en realidad la función está comprometida. ¿Por qué? Porque esas plaquetas, el factor de von Willebrand se adhiere a esas plaquetas, que son muchas, se consume, y en realidad lo que tenemos es un von Willebrand adquirido más que un trastorno plaquetario, pero está provocado por el aumento del número de plaquetas. Bueno, ¿cómo tratamos a los pacientes cuando tienen una trombopenia? Tenemos que tratar de identificar por qué tienen la trombopenia, y al mismo momento que vamos a tratar la urgencia, si es que la tenemos, solucionar o ir solucionando el problema de base. Ejemplo, si lo que causa la trombopenia es una anemia megaloblástica, bueno, empecemos enseguida a reponer ácido fólico y vitamina B12, si podemos. Obviamente, si es una leucemia que tiene trombopenia, la tenemos que empezar a tratar enseguida, aparte de tratar de solucionar el problema de ese momento que tenemos, que es el sangrado del paciente. Cuando hay una disminución de la producción, bueno, la solución es la transfusión de plaquetas. Después Vanessa seguramente va a hablar un poco también de la transfusión plaquetaria, pero bueno, usamos plaquetas de donante único o donantes de aféresis, y dependiendo del tipo de sangrado y el recuento plaquetario que tiene, podemos llegar a transfundir 2, 3 o 4 veces por día a ese paciente con plaquetas, si es que está sangrado y tiene las plaquetas muy bajas. Para los pacientes que están tomando antiagregantes plaquetarios, y que en ese momento tienen un sangrado, bueno, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es suspender el antiagregante plaquetario, identificar el sitio de sangrado, hacer un soporte hemodinámico del paciente, y preguntarle al paciente cuándo tomó por última vez el antiplaquetario. No hay antídotos para los antiplaquetarios, o para en realidad son antiagregantes plaquetarios, y tenemos que esperar el clearance de la droga, o sea, que la droga desaparezca de la circulación, y tener en cuenta que cada día recuperamos un 10 o un 12%
de las plaquetas, las cuales las plaquetas nuevas fabricadas no van a estar afectadas por ese medicamento. En algunos pacientes con antiagregantes plaquetarios, el darles desmopresina puede ser útil, sobre todo en pacientes con aspirina. No estamos tan seguros en pacientes que toman clopidogrel, y hay que tener cuidado si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular, al darle desmopresina, que sabemos que es un vasoconstrictor. Podemos pasarle plaquetas al paciente que está con un sangrado y que toma antiagregantes plaquetarios. El clopidogrel y el ticagrelor van a necesitar dosis más altas de plaquetas, y tenemos que evitar transfundir cuando todavía haya droga circulando. Para eso tenemos que tener en cuenta la vida media de la droga del antiagregante plaquetario, que en las aspirina es de 2 horas, el clopidogrel es de 6 a 8 horas y el ticagrelor de 12 horas. O sea, deberíamos esperar por lo menos 2 o 3 horas después de que el paciente se tome la aspirina para transfundir plaquetas, para que podamos tener algún efecto útil en el freno de ese sangrado. Y tener en cuenta que en pacientes que tienen alto riesgo trombótico, el sitio de sangrado, con el sitio de sangrado identificable y tratable, quizás no tengamos que suspender el antiagregante plaquetario. Siempre en todo esto, como en toda la medicina, tenemos que poner en la balanza lo que es el riesgo-beneficio. Quizás le hacemos esperar al paciente suspendiéndole el antiagregante plaquetario. Hablamos un poquito de la trombopenia inducida por heparina. Es una reacción protrombótica mediada por activación de anticuerpos plaquetarios, en general IgG, contra el complejo factor plaquetario 4, heparina. Estos inmunocomplejos activan las plaquetas, llevan una generación de trombina, pueden producir trombosis y producen una disminución del recuento de plaquetas por el consumo plaquetario. ¿Cómo se trata eso? Bueno, suspendemos inmediatamente la heparina, iniciamos un anticoagulante que no sea heparina. Lo más práctico para nosotros en la práctica diaria son los nuevos anticoagulantes orales, el Rivaroxaban, el Apixaban, no me acuerdo el nombre del otro. Pero bueno, y si el paciente no puede, no tenemos la vía oral del paciente disponible, tendríamos que darle vivarirudina, que es la única anticoagulante no heparina disponible en la Argentina. No tenemos argotroban, danaporinol y fondaparinux en la Argentina. Y solicitar ecodoppler de miembros inferiores, que es el lugar donde más comúnmente se producen trombosis en la trombopenia inducida por heparina. El BIT, que es la nueva entidad que tenemos desde hace un año aproximadamente, está relacionada a la vacuna COVID-19, como dijimos, y el diagnóstico lo hacemos identificando el anticuerpo antifactor plaquetario 4, lo cual creo yo que en el país no hay todavía reactivos para hacer esto, por lo menos nosotros no lo tenemos disponibles, y entonces el diagnóstico lo hacemos en un paciente que se ha puesto una vacuna de AstraZeneca o de Johnson en los últimos 15 días, que consulta por cefalea, dolor abdominal, o sangrado también a veces, y tienen un dímero D elevado, plaquetas disminuidas, a veces muy disminuidas, y fibrinógeno disminuido por debajo de 1 gramo. Con estas tres cosas, dímero D elevado, plaquetas bajas y fibrinógeno bajo, para nosotros es suficiente para decir que tiene un BIT. Y el territorio venoso generalmente afectado en estos casos es las venas esplácnicas, o sea, esplénica, territorio portal y territorio mesentérico, y los senos transversos en el sistema nervioso central. Es lo que afecta típicamente, que es distinto a la trombopenia inducida por heparina. El tratamiento de este cuadro es con gamaglobina endovenosa, 1 gramo kilo día por 2 días, y hay que tratar de evitar usar heparina y transfundir plaquetas. La respuesta es rápida con este tratamiento. Bueno, salimos de lo que es el recuento plaquetario o el hemograma y pasamos al tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina nos evalúa lo que nosotros conocemos como la vía extrínseca de la coagulación, y afecta fundamentalmente a los factores 2, 5, 10 y 7. ¿Sí? ¿En qué situaciones podemos tener un tiempo de protrombina prolongado? Bueno, lo más común es el paciente que está tomando anticoagulantes orales, y puede estar en rango o no, pero el tiempo de protrombina está prolongado.
un déficit de factor 7, que es de los trastornos de la coagulación hereditarios, es el más común, mucho menos frecuente el del 10, en un déficit de vitamina K, y nosotros siempre tenemos que evaluar, tanto en el tiempo de protrombina prolongado o en el KPTT prolongado, evaluar a ver si, o investigar a ver si eso es un déficit, faltan los factores de coagulación, porque no se están fabricando por algún motivo, o porque hay un inhibidor, hay una proteína, un anticuerpo que está afectando a ese factor de coagulación que nos falta. Eso se hace bastante sencillo, uno le tiene que pedir al bioquímico que haga una corrección del tiempo de protrombina o del KPTT con plasma normal. Si cuando le agregamos plasma normal y lo incubamos, el TP o el KPTT corrigen, quiere decir que hay un déficit, solamente falta el factor. Y si no corrige o corrige poco y nada, quiere decir que hay un inhibidor que está atacando esos factores de coagulación que nos faltan. Eso es fundamental para definir a ver cuál es el problema que tenemos en ese momento. En el paciente que está en tratamiento con antivitamina K y está sangrando, ¿qué hacemos? Bueno, obviamente suspender primero la cenocumarol o la warfarina, que son los dos antivitamina K que tenemos disponibles nosotros, indicar vitamina K vía oral o intravenosa. Generalmente si el paciente tiene un TP muy alto hay que evitar la vía intramuscular, porque podemos hacer un hematoma. Y en caso de una urgencia, que es el paciente que está sangrando o el paciente que lo tenemos que operar rápidamente, podemos usar plasma fresco congelado o podemos usar concentrados de proteínas de la coagulación, que es el Protromplex o el Veriplex para nosotros, los nombres comerciales, y en ese caso la dosis va a estar calculada en base al TP que nosotros deseamos, que en una urgencia necesitamos que por lo menos tenga un 50% de protrombina el paciente, menos el porcentaje del TP del paciente, por el kilogramo de peso y por 1,3. Ejemplo, un paciente que tiene un porcentaje de protrombina de 30%, y nosotros queremos llevarlo a los 50, tenemos 20% por el peso del paciente por 1,3. Eso nos va a dar más o menos alrededor de 1.200, 2.000 unidades de Protromplex o Veriplex. Y eso es lo que nosotros le tenemos que pasar al paciente si queremos que pare de sangrar o antes de la cirugía. Dosis que se puede repetir más adelante si es que el paciente sigue sangrando o lo requiere después de la cirugía. Tenemos también el déficit, el TP está alterado en el déficit de factor, como dijimos, 7, 10, y en los déficits de vitamina K. El déficit de 7, si el paciente no tiene un sangrado activo, uno puede indicar vitamina K, a veces es un déficit de vitamina K lo que está provocando ese déficit del 7, a veces no responde, quiere decir que tiene un déficit congénito del factor 7, y si no hay respuesta, y el paciente sangra o necesitamos corregir rápidamente eso, bueno, lo mismo que dijimos recién, plasma fresco congelado o concentrado de factores de coagulación. El déficit de 10 suele ser leve, en ese caso hay que evaluar si el paciente tiene un déficit del 10 y ese déficit es leve y el procedimiento al cual se lo va a someter no es potencialmente muy sangrante, hasta a veces no tenemos que hacer nada. Y bueno, cuando tenemos un paciente con déficit de vitamina K y no es una urgencia, podemos suplementarlo dándole 10 miligramos por día por 5 días, y a la semana repetimos el nuevo TP a ver si corrigió ese tiempo de protrombina. Vamos a pasar al KPTT, o tiempo de tromboplastina parcial activado, el cual nos mide lo que es la vía intrínseca de la coagulación de la sangre, y está formada esa por los factores 10, 9, 11 y 12 fundamentalmente. ¿Y en qué caso vamos a encontrar una prolongación del KPTT? Bueno, en general con déficit de esos factores, el déficit de factor 8, el hemofílico tiene típicamente un déficit de factor 8. En la enfermedad de von Willebrand, en el anticoagulante lúpico también va a estar aumentado. En el paciente tratado con heparina, ¿sí? O la muestra que tiene heparina, a veces nos llegan consultas por un KPTT prolongado y en realidad es la muestra la que tenía heparina, o porque se tomó la muestra de una vena cerca de un goteo de heparina, o porque la vía se había lavado con heparina recientemente, o a veces se toma la muestra con heparina por equivocación y no con ETA.
En este caso también uno tiene que ver, a ver si lo que tiene es un déficit, como dijimos, un inhibidor, o sea, corregir ese KFTT con plasma normal y evaluar a ver cuál es la situación. Algunas veces tenemos inhibidores del factor 8, que son bastante comunes en embarazadas y en puérperas, y eso supone un problema especial en una paciente que la mayoría de las veces sangra.